A continuación, Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, una experiencia de encuentro con el arte. Conduce Eliana Recchia. Presenta Banco República, nuestro banco país. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Maca al Aire. Estamos acá con Pablo Achugarri en su taller. Gracias, Pablo, por recibirnos una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Les recordamos al público que se pueden comunicar al 091-525252 y dejarnos mensajes y contarnos qué van sintiendo con estas ediciones, que estamos casi llegando al final, ¿no? Ya estamos en marzo y estamos llegando al final en abril. ¿Cómo venís viviendo estas ediciones del programa, Pablo? Bien, tranquilo, muy espontáneo, muy natural. Muy natural. Bueno, te cuento que hoy tenemos como invitado a Federico Lemos, que es director de cine y que hizo la película Valle. ¿La viste la película? No todavía. No todavía. No Bueno, todavía. tendríamos que hacerte una edición especial acá en el cine. Ahí está, en el taller, así tengo tiempo. La proyectamos acá en la pared. Bueno, en esa película aparece tu hermano Alejandro cuando fue asumiendo el rol de ministro de Economía. Sí, sabía que estaba, hay muchos textos, digamos, de esa época, y cuando él asumió justamente como ministro de Economía en el 2002. Si te digo que hay un paralelismo entre la forma de política de Alejandro y tu continuo agregado de valor a la cultura, al país, ¿sentís que caminan en paralelo? No, digamos, él dedicó buena parte de su vida a la política, era una gran pasión que tenía, y que fue justamente muy destacado y muy querido por toda la población y todos los otros partidos políticos. Mi camino no es el camino de la política, no es mi pasión es el arte, y a través del arte lo que puede aportar a la sociedad. ¿No ves que hay un paralelismo? No, el único paralelismo que hay es que él dedicó su vida y entregó su vida a, justamente con mucho altruismo, con mucha generosidad, al bien público. Y bueno, yo de alguna manera hago mi pequeño granito de arena, pero no quisiera ser comparado con Alejandro, que fue una figura extraordinaria y de gran peso, digamos, sí, en la sociedad. Yo digo, desde mi punto de vista, hago el camino también de tratar de aportar a la sociedad, pero por otro camino, pero digamos, sí, tal vez si lo ves desde muy lejos, sí, son dos caminos, digamos, que lo que cuenta es la entrega a nuestra sociedad, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y hablando de valores, tenemos algo que es un gran valor acá en el MACA, que es toda la parte que se trabaja con la infancia, ¿no? Con los niños y las niñas. Y el sábado pasado se estrenó la película Un día para soñar, contarle al público de qué va la película un poco, que la pudiste ver de nuevo. Bueno, sí, la he visto un par de veces y bueno, para mí es muy emocionante porque toca justamente digamos, lo que sienten estos niños que vienen, y que no son pocos, hay miles y miles y miles de niños que a lo largo del año frecuentan el MACA. Y bueno, creo que el título un poco lo dice todo, Un día para soñar. Ese día que esos niños vienen, tienen esa experiencia de ver lo que es el MACA, el parque, la fauna, el parque de esculturas, todas las exposiciones, todo esto que de alguna manera es todo con entrada libre y gratuita. Entonces ellos, yo creo que de alguna manera se sienten protagonistas dentro de ese paisaje que es toda esta, digamos, esta operación cultural que es el MACA. Y contanos un poco
¿Cómo fue que surgió esta idea de abrir las puertas a los niños y estos Bueno, programas? ese es digamos, el leitmotiv, esto es la parte fundamental. Yo creo que hay que tratar de aportar a las nuevas generaciones justamente que tengan sueños, apostar a que ellos tengan sueños y apoyarlos en los sueños. Y cuando vienen acá y dibujan o agarran un pedacito de mármol, ese mármol que es el mismo mármol que yo trabajo, entonces de alguna manera se sienten artistas y despiertan ellos una autoestima y tal vez un camino que los pueda acompañar, que es el camino de la creatividad, porque no es que todo el mundo tenga que seguir un camino artístico, No, claro. pero la creatividad sí, Sí. Eso es una parte fundamental del ser humano. Entonces, fomentar esa creatividad y esa autoestima me parece que es muy bueno para el crecimiento de estos niños. ¿Alguna vez diste clases de arte o de pintura? Solamente en Italia hace miles de años, en el Liceo Artístico, y fue algunos meses, porque después yo no tengo tiempo realmente De poder dar clases. de poder dar clases, de poder tener alumnos. Realmente estoy muy comprometido con la obra, pero sí me gustan los encuentros, ¿no? Y ahí en esta película, en este cortometraje, digamos, está muy bien plasmado eso. Recuerdo todavía una expresión de una niña que dice, era como poner un pie en la luna. Sí. Entonces, esa espontaneidad, está muy bien captada. Victoria. Y pienso que bueno, que es así realmente para muchos de los jóvenes que vienen a visitar el Y MACA. Julián también, porque le contamos al público que en el estreno del sábado pudieron venir algunos de los niños acá al MACA a ver la película por primera vez. Y cuando se subió al escenario, Julián, ¿qué fue lo que te contó? De que había agarrado un pedacito de mármol. De mármol y que lo tenía, claro. Se lo hizo un collar, ¿no? Para llevarlo con él. Un collar, sí. O sea, todo eso significa dar estímulos y que, bueno, esos estímulos de alguna manera van a prender lucecitas en el camino de estos jóvenes. ¿Cuál fue el aprendizaje así mayor que te deja el arte? A vos como persona. Y bueno, el aprendizaje mayor es eso, es el encuentro con los jóvenes. Bueno, el otro día vinieron de la Universidad de la Tercera Edad, o sea que también los jóvenes es de todas las edades. Es de todas las edades. La Y el arte juventud significa tener eso. tener estímulos vitales. Entonces, no hay que poner barreras. Pero sí, obviamente, el que tiene más largo recorrido de vida por delante, es evidente que hay que hacer un esfuerzo mayor para que encuentre un poco esa experiencia. Pero qué generoso que es igual el arte, ¿no? Porque no tiene un límite de edad, no te pone una barrera. Eso es súper importante. Sí, se puede seguir siendo artista durante toda la vida. Toda la vida. Y empezar en cualquier momento. Y empezar en cualquier momento. Porque empezamos los talleres de teatro también y tenemos alumnos nacidos en 1940. O sea, y alumnos de 18 años. Entonces es como esa fusión hermosa. Ahí está. Recién empezando. Hay que fusionar todo lo que es los momentos creativos del ser humano. Y justamente no poniendo límites de edad. No. Y por ejemplo, a un papá o una mamá ¿qué le aconsejarías si ven que tiene una vocación muy fuerte artística? El hijo. Su hijo, su sí, hija. Sí, bueno, que lo acompañen, que lo puedan apoyar, porque yo creo que lo más importante es que nuestros jóvenes encuentren un camino, que lo que vayan a hacer, el camino que vayan a descubrir, lo hagan con pasión, con ganas. Y entonces ese interés que van a descubrir por ese camino, el camino que sea, los va a proteger de otros riesgos de la vida,
porque van a tener esa gran pasión. Entonces hay que acompañarlos a que descubran la pasión. Y, por ejemplo, ¿de qué forma lo pueden acompañar en ese desarrollo? Bueno, yo creo que lo primero son los mismos jóvenes los que van descubriendo. O sea, la primera cosa es que tengan opciones, abanicos, ¿no? Donde las artes también tienen un rol muy importante. Y yo pienso en el teatro, pienso en el cine, digamos, que descubran experiencias, ahí está, música, y lo más del vivo posible. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Uno de los grandes problemas que tenemos es que todo está en una pantalla, y entonces el joven empieza de niño a ver en una pantalla y ahí está todo. Claro. Y tal vez eso los pueda separar de la realidad. Y yo creo que hay que tocar con mano, como experiencia, la realidad misma. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Por favor. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con Federico Lemos, que lo vamos a estar entrevistando. A continuación, Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al aire, una experiencia de encuentro con el arte. Conduce Eliana Requia. Presenta Banco República, nuestro banco país. Hoy conversamos con Federico Lemos, director y productor cinematográfico, socio fundador de Medio y Medio Films. Gracias por estar acá, Federico. Un placer. Un placer tenerte por acá, por Punta del Este, por Manantiales. Sí, ya cuando vi el primer programa dije, quiero estar ahí. Bueno. Quiero estar acá conversando contigo, así que gracias por invitarme. Gracias por estar acá, dándonos tu tiempo y contarnos un poco sobre tu trabajo. Y en especial quería preguntarte sobre el estreno que tuviste el año pasado de Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, que es una película documental que, entre otras salas, se pudo ver acá en el MACA, en el ciclo que tienen preparado cada año y cada fin de semana en el Cine MACA. ¿Cuál fue tu motivación para elegir contar esta historia, la de Jorge Valle? Bueno, había varios elementos que me llevaban indefectiblemente a elegir ese personaje y contar esa historia, ¿no? En distintos momentos, además de mi juventud, ya después en una etapa más avanzada. Aparte, juventud, cuando el mundo era otro en mi vida, ¿no? No había, de repente, el cine no estaba todavía, no existía. O yo por lo pronto no imaginaba que iba a terminar llevando... Estabas encaminado por otros rumbos. Estaba encaminado por otros mundos. Estamos hablando del año 2000, ¿no? Sí. La presidencia del doctor Jorge Valle, inicio de lo que fue la crisis, ¿no? Que fue del 2000 al 2005. Yo estaba trabajando en otras áreas vinculadas al marketing, a la comunicación. Fue un golpe duro la crisis, ¿no? Para todo el pueblo uruguayo, para muchísima gente que tuvo que emigrar. Yo fui uno de los que emigraron. Perdí mi trabajo, muchas dificultades económicas. ¿A dónde te fuiste? Me radiqué en Toronto, en Canadá. ¿Por qué elegiste Toronto? Bueno, yo me había casado unos meses antes de la crisis. Y unos meses antes también de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Te diría que dos hechos fundamentales porque cambiaron muchas cosas en el mundo, ¿no? En el caso de la crisis en Uruguay, en la región, la crisis económica, y en el caso de las Torres Gemelas, el mundo sufrió un cimbronazo importante. ¿Y en tu caso te casaste? Yo me había casado en ese momento, unos meses antes, con una chica que trabajaba en el mundo de la aviación. Entonces, esa situación generó que perdiera su trabajo, como mucha gente. Y bueno, en un momento determinado, y con la crisis ya también arriba, decidimos emigrar y nos fuimos a Canadá. Y es en Canadá, unos años después, que aparece el cine, y de casualidad, ¿no? Y tiene que ver con Sebastián, tiene que ver con Sebastián Bednarik, que en un momento determinado estaba filmando su ópera prima, La Matiné,
Y yo me enteré de casualidad. Había venido unos días de vacaciones, necesitaba desconectar de los 17 metros de nieve diarios que había en Toronto y de un montón de situaciones que también estaban muy vinculadas bueno, a la tristeza, al desarraigo, a la familia. Y en una de esas escapadas, de casualidad, me encontré con Sebastián y él estaba filmando La Matiné. Yo recuerdo una noche de verano, te estoy hablando de un 7, 8 de enero, no había nadie en Montevideo y no encontraba a ninguno de mis amigos. Estaban todos en la costa, estaban en La Paloma, en La Pedrera. Y caí en un lugar que no debería haber caído, pero caí. Y estaba Seba filmando esa peli. Yo quedé fascinado con esa foto que vi de los viejos murguistas ensayando y cantando canciones de carnaval. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo acá? Porque aparte vos estabas re nostálgico. muy nostálgico, muy. Y bueno, Seba sabía que estaba muy vinculado al teatro en ese momento, no a la cinematografía, más bien al teatro, y había incursionado en varios proyectos teatrales. Pero me sorprendió que estuviera haciendo una película y me contó que estaba en ese proyecto, viejos murgueros que hacían muchos años que no salían en carnaval, que empezaban a vivir nuevamente a partir de esta unión que los encontraba con sus viejos amigos, a cantar, el canto era su vida, y la música era algo que los mantenía, ¿no? Vivos y felices. Y yo conecté inmediatamente esa historia con lo que a mí me estaba pasando en Canadá, con los uruguayos que se juntaban, tristes, nostálgicos, en el Club Uruguay de Toronto a cantar murga y a abrazarse y a extrañar el país. Te estoy hablando vamos a poner el contexto también, ¿no? No había celulares, No. Olvídate de Netflix, no había, o sea, no llegaban las películas uruguayas a ningún lado. No, a ningún lado, realmente. Tenías que viajar con un VHS o con un DVD. Entonces, cuando vi eso, dije, qué alucinante sería esta película que todavía no existía, que estaba en la cabeza de Sebastián, pero que me la había contado y yo ya la había visto, pasársela a los uruguayos que viven en el exterior. ¡Qué lindo! Porque se iban a morir de felicidad y de nostalgia. Yo estaba emocionado de ver esas hermosas personas, murgueros, que te dan ganas de abrazarlos y cantar con ellos, ¿no? Había pasado mucha de mi adolescencia viéndolos en los tablados. Y bueno, y ahí surgió el cine en mi vida. A partir de verlo a Sebastián filmando, a partir de imaginarme el final de la historia, y creo que descubrí a Fede Lemos, productor, realizador y distribuidor, porque vi todas las etapas del proceso. Vi la cabeza de Seba en lo que estaba queriendo hacer, vi su lado de realizador y entendí la película que estaba haciendo, y además de entenderlo, yo jugué en mi cabeza con cómo yo haría esa película, ¿no? Y después dije, y además en el final, lo más importante, cómo distribuirla, ¿no? Y ahí empezó el cine a nacer, y pasaron ya 20 años, 15 películas estrenadas, muchos proyectos hermosos, y te digo, fue maravilloso porque yo tenía 30 años. No había aprendido una cámara en mi vida. Hoy me pones una cámara acá y tampoco sé cómo prenderla, pero eso ya es otro tema. Pero haber podido encontrar esa vocación, ¿no? en un encuentro casual con un amigo que me sorprendió con lo que estaba haciendo y me sirvió para conectar y desatar un montón de cosas internas que yo no sabía que estaban ahí y que aparecieron, y bueno, hoy es lo que amo, lo que hago. No me quiero ir de la pregunta de por qué elegiste a Jorge Valle, pero ¿sentís que hoy en día vos también has podido ser foco inspiracional para otras personas como lo fue Sebastián en su momento contigo? Me he dado cuenta que sí. Sobre todo porque uno, viste, que no sé, en mi caso, a veces a mí me encanta recibir mensajes de repente de personas que no conozco por Instagram o por mail, o a veces me llegan por WhatsApp. Y me pasó de gente que realmente no me conoce, que vio una película que lo inspiró, esa película que me hace una consulta en relación a un proyecto que tiene,
o simplemente por una necesidad de exteriorizar algo que le pasó como espectador y lo comparte conmigo. Me parece muy, muy lindo eso, ¿no? Le quité, o trato cada día de hacer el ejercicio de quitarle esa cuota de pudor y disfrutarlo, ¿no? Y conectar con esa persona y devolverle un agradecimiento y tratar de darle un consejo o darle una sugerencia sobre lo que está haciendo el proyecto. Incluso, generalmente, todas las semanas destino algún minuto de mi vida para reunirme con alguien y tratar de colaborar, ¿no? Desde lo que pueda en esos proyectos que tienen o que sueñan realizar. Como una especie de tutor. Sí, pero no desde un lugar que lo busqué, sino que desde un lugar que creo que es hasta necesario, ¿viste? Porque veo mucha gente hoy con una necesidad brutal porque hay muchas más herramientas para poder realizar, para hacer cosas, ¿no? Sí. Yo te decía, hoy era otro mundo. Total. En ese mundo del 2000 nosotros teníamos muchas dificultades para hacer una película. Hoy cualquiera puede hacer una película con una idea y con ganas y con cualquier dispositivo móvil. O sea, la tecnología avanzó muchísimo. Y se desarrollaron un montón de plataformas que permiten visualizar y exhibir y distribuir el cine de autor y de gente que tiene ganas de ir por ese camino. Yo tampoco me quiero ir de la pregunta que me hiciste. Jorge Valle, además, fue una película que me marcó fundamentalmente por lo que te contaba, el desarraigo, ¿no? El haberme ido, el emigrar a otro país, el haber perdido todo, el haber visto a mis padres, ¿no? Sufriendo mucho por eso, muchos vecinos que también se fueron. Me parecía que esa figura, además, la figura de Jorge Valle, a mí me generaba mucha admiración, como la de Mujica, como la de Tabaré, como la de Wilson, la de Seregni. Y te digo por qué admiración, porque vengo de una familia en donde se hablaba de política en la mesa, ¿no? Al mediodía, y se discutía y se debatían ideas. Y esos caudillos políticos, ¿no? Quitando cualquier bandera, porque yo no hice una película para los colorados simpatizantes de Jorge Valle. No la hice tampoco para generar ninguna intencionalidad política cuando se estrenó, que fue el año pasado. Porque la película no tiene esa intención. Para mí era como importante recoger y tratar de preservar la memoria, ¿no? Que es algo que nos falla muchísimo en este país. Falla el tema del archivo. Ha fallado siempre, ¿no? No se ha procurado preservar el archivo periodístico, fílmico, televisivo. A mí me costó horrores conseguir imágenes de la presidencia de Jorge Valle, porque los instaladores en los informativos pasan por arriba de los cassettes y los borran. Claro. Ahora, por suerte, con la digitalización eso ha cambiado mucho. Pero me parece que la crisis, el doctor Valle, Mujica, y otro montón de situaciones o hechos políticos, es importante que sean analizados, recordados, registrados. Generaciones que vienen, que quieren saber, que quieren entender qué pasó. También hoy hay como una necesidad importante de empezar a trabajar desde otro lugar el tema del archivo, ¿no? Y me interesaba eso, me interesaba generar memoria, generar conciencia social, ¿no? Sobre trabajo, sobre ese tipo de cosas. Y me animé porque sufrí mucho esa crisis, porque vi sufrir a mis padres, porque quería entender y revisar qué había pasado en nuestro país, cuáles fueron las consecuencias, las causas. Y a partir de ahí también aprovechar la volada para hacer una revisión histórica de lo que es este país, porque este país a veces lo criticamos mucho, pero yo sentía que si revisaba 70 años de historia política y metía todos estos que te mencionaba, iba a ser un ejercicio maravilloso para nosotros, para los uruguayos, para los ciudadanos de a pie, para los que nos criamos y crecimos en sistemas políticos civilizados, de debate, de intercambio, de discusión y de rotación, ¿no? Yo creo mucho en la rotación política, partidaria, la democracia. Entonces, todos esos desafíos estaban, ¿no? Podía haberle errado fuerte, porque es fácil errarle con un personaje como Valle, ¿no? El equilibrio en cuanto a mostrarlo
desnudo totalmente en su personalidad, con sus errores, con sus aciertos. Es un personaje que ha vivido muchas aguas en este país, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Entonces también me parecía interesante asumirlo. Y los desafíos me encantan, ¿viste, Eli? Así que también de alguna manera era un fierro caliente. Y si me puedes decir no vayas por acá, como me dijeron, y ahí, por ahí donde me interesa, es el único lugar que me interesa ir. Entonces, bueno, ahí estuvo un poco la... ¿Cuánto tiempo te llevó la película hacerla? Me llevó 6 meses de investigación, otros 6 meses de rodaje y después unos 6 meses de montaje, postproducción y diseño de distribución, ¿no? O sea que te diría que 1 año y medio en total. ¿Y cómo fue la respuesta de las personas que ibas convocando para entrevistarlas? Porque son un montón, casi 50 si no me equivoco. Un montón, 50. 50. Y es difícil además después tantos personajes y Elegir, tantos... ¿no? Más allá de que están elegidos previamente, que te quiero contar algo con respecto a eso, cuando concibo una lista de personajes y definimos que vamos a generar los rodajes y esos van a ser los entrevistados, te diría que en un 99% van a estar en la película. Porque para mí es muy... O sea, lo tomo como una cuestión de mucho valor y respeto. Cuando alguien te cede 1 hora, 2 horas de su tiempo, te permite darte o sea, te da un espacio donde abre su corazón, donde te cuenta un montón de cosas que son importantes. Yo sé que después en el montaje las cosas se complican y tenés que tomar decisiones y tenés que empezar a sacar cosas. Pero me pasó, te diría que en 15 años, 1 o 2 veces, te estoy hablando de 500 entrevistas hechas, en una película no tener que poner a alguno de los entrevistados, ¿no? Y después las disculpas correspondientes del caso previo al estreno, ¿no? Pero son decisiones que tomo y después en los testimonios cada uno va encontrando su lugar en la pieza, ¿no? En el montaje algunos tienen más protagonismo que otros pasan lateralmente, pero dejan su granito de arena. La película tenía una gran repercusión. ¿Por qué crees que tiene tan buena respuesta en el público? Bueno, yo siempre, uno hace, ¿no? Este tipo de proyectos para el público y quiere que llegue al público. Muchas veces no pasa, ¿no? Y no porque no hagas todo más o menos correctamente o sigas los pasos o lo que el librito y el manual dice. Tuvimos una pandemia, la gente dejó de ir a los cines, aparecieron los dispositivos móviles, las nuevas generaciones no están yendo al cine, o por lo menos muy pocos. Entonces los hábitos han cambiado y eso hace que cada vez menos se den fenómenos cinematográficos de taquilla como se daban antes. Pero bueno, nosotros trabajamos en otras áreas, no nos quedamos con eso, ¿no? No trabajamos únicamente para el éxito en taquilla o lo que pueda pasar en una distribución comercial. Trabajamos en espacios alternativos. Acá, por ejemplo, en el MACA, Valle tuvo 7 funciones agotadas, una tras otra, varias con conversatorios y acercamiento con el público, que eso a mí me fascina. La sacamos a recorrer el país, funciones al aire libre, con pantalla gigante. La liberamos, bueno, la estrenamos en televisión. Sí. Tampoco la gente está mirando mucho televisión. Pero sin embargo, fue una sorpresa, midió casi 14 puntos de rating. Te estoy hablando de repente de 150, 200.000 personas que la vieron en televisión abierta, un sábado. Entonces se fueron encadenando cosas interesantes porque vendió muchas entradas, porque la vio mucha gente al aire libre, porque la vio mucha gente en televisión. Y después dimos un paso más, que es soltarla para el público uruguayo y para el mundo en YouTube. Los realizadores le tienen un miedo brutal a YouTube. No, ¿cómo le vas a soltar a YouTube? Pero si vos haces una película para la gente y ya recorrió digamos, el circuito tradicional, fuiste a festivales, fuiste a salas, soltala, mostrala, compartila, liberala. No esperes 4 años. Y nosotros a los 6 meses de haberla estrenado en cines, la soltamos en YouTube a través del canal de Acau. Y te diría que hoy la película, cerrando el año pasado y en los pocos meses que va, ya superó casi 500.000 de espectadores. Es un disparate, ¿no? Para un documental y uruguayo. Y que la haya abrazado el público, y la haya recibido, es hermoso. Felicitaciones. Acompañar las primeras proyecciones estando en contacto directo con el público, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, es un poco lo que te decía antes de compartir, De abrirlo. de abrir conocimiento, experiencia, métodos, fórmulas. No soy, viste, de bicho bolita, de no contarse. Si algo lo puedo compartir y contar y de alguna manera también generar inspiración, ¿no? O ganas de hacer algo aún mejor de lo que yo hice, lo voy a hacer. Y me parece que también eso estaba absolutamente ligado con la posibilidad de ir a los lugares y sentarme con la gente a ver la película y después quedándome a charlar con ellos. Porque ¿sabes qué pasa también? Que eso los que hacemos cine al aire libre lo vivenciamos de forma maravillosa. Es como siempre digo, el intangible del trabajo que yo hago. Irme al interior del país, o acá una salita en el Maca, o un centro cultural en Tarariras, en el rincón más alejado de la capital, en los lugares remotos, donde no hay salas de cine. Poder sentarte con la gente, sean 10, sean 50, sean 200, no importa. Que vean tu peli y que después vos estés ahí, los saludes, que te quedan mirando así como si estuviera llegando, viste, no sé, Spielberg, ¿no? Que no es el caso, pero la gente del interior lo vivencia y lo agradece profundamente. Con su Lo mirada, valora. Claro, además no solamente lo valora, lo agradece. Con la mirada, con el abrazo, con el vení, vamos, te traen una torta de fiambre. Sí, qué belleza. Y claro, es hermoso. Y sentarte con ellos a contarles el proceso de cómo se hizo la película, para ellos es maravilloso. Y más cuando hay jóvenes y cuando hay otra gente que está buscando también su camino y el interior a veces tiene esas dificultades, ¿no? De que no reciben la suficiente, Sí. ¿no? cuota de eventos o acontecimientos culturales que los sacuda, ¿no? Que los motive y que los haga ir a otros lugares. Así que te diría que eso es para mí, las charlas y el acercamiento con el público es como clave. No concibo un proyecto que no tenga en su distribución al menos 10 instancias de cercanía y encuentro con el público. Nosotros en teatro acá en el Maca lo estamos realizando con jóvenes también y con niños. Hacemos una obra de teatro y después un foro. Y es cierto eso, como la devolución y realmente esa semillita queda impartada ahí en esas personas. Me pasó hace 2 noches, en Medio y Medio, en Punta Ballena, Sí. en un concierto. Estaba viendo el concierto y de repente me tocan el hombro y era un alumno de acá del Maca que me saludó con mucho respeto y me dijo, te quería saludar y te quería agradecer por haber ido a los talleres de Maca a compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Estuvo divino y él se reenganchó a hablarme. Esas cosas, viste, son... Sí, qué son bueno todo. que se animara a decírtelo, Sí, ¿no? sí, Porque total. es importante recibirlo. Bueno, y estás estrenando La Otra Pelota, historia de básquetbol uruguayo. ¿Por qué el básquet? Mirá, me metí con el carnaval, me metí con el fútbol, me metí con la política y me tenía que meter con el básquet, porque son como no te diría que no las quiero cerrar en 4, pero vamos a imaginarnos que los uruguayos tienen 4 o 5 pasiones. Sí. ¿No? El carnaval sabemos que es una, el fútbol es otra, indiscutiblemente. El uruguayo es politizado, Sí. ¿no? Somos un pueblo recontra politizado y me había metido ya con la política dentro y fuera de frontera. Y por eso me metí con el básquet. Y de hecho La Otra Pelota, si vos analizás el título, que lejos está de pretender ser despectivo como la otra, sino No, que no, es lo como, entiendo. viste, sos un niño, tenés tu pelota de fútbol y tenés la otra pelota de básquet. Ahí, la otra. Pero con la que jugás todos los días es con esta. O por lo menos la gran mayoría de los niños uruguayos, salvo los niños uruguayos del litoral. En Salto, Paysandú, Soriano, ocurre un fenómeno que no mucha gente sabe, que los niños juegan más al básquet que al fútbol. Ah, no lo sabía. Bueno, en la película lo vas a enterar. Me encanta. Y está enfrentado el litoral uruguayo, obviamente al litoral argentino, donde es la cuna del básquetbol argentino, donde salieron los grandes jugadores como Ginóbili y un montón más. Y La Otra Pelota para mí era un desafío, ¿viste? Porque nunca jugué al básquet, porque siempre estuve tirando al aro, sin embocar ninguna, Sí. pero también de eso se trata. El básquet como metáfora de la vida, ¿no? Que si tenés un aro ahí, tenés que tirar. Entre o no entre. Todos tiramos si vemos ese aro y una pelota. Claro, y esa metáfora con la vida y ese deporte que tiene otras connotaciones que además, y te estoy tirando como puntas de por qué elegí ese proyecto, el barrio, el sentido de pertenencia que existe en cada barrio con un club de básquet
que tiene no solamente una cantidad de cosas que pasan alrededor del club y de del plantel de primera división, sino de las divisiones juveniles, formativas, las cuestiones culturales, los tablados de barrio que se hacían antes en los clubes. En los clubes. Sí. La gente iba a los tablados, a los clubes deportivos, Sí. a Tabaré, a Defensor, a Malvin. Ensayado. Entonces estaba el carnaval y estaba el básquet, había toda una cuestión y dije, ahí hay una peli que no pretende ser cronológica, deportiva, histórica, sobre grandes logros del básquetbol uruguayo, que son pocos pero existen, sino de otra pasión del pueblo uruguayo y de mucha gente que además hace que sea una película también interesante para disfrutar en familia, ¿no? Con valores, tenía todo para mí, tenía barrio, musicalidad y otras cosas más. ¿Y cuál es el circuito del estreno? Estrenamos el próximo 3 de abril, vamos a estrenar en el Auditorio Nacional del Sodre. ¡Qué lindo! Fíjate vos que la elección es como para darle al básquet también ese lugar que a veces no tiene, ¿no? Como que desplazado siempre por el fútbol. Bueno, darle ese espacio de alfombra roja que va a ser naranja en vez de roja y estrenarla ahí va a ser para mí algo hermoso porque va a ser como una gran fiesta del básquet. Estreno en cines inmediatamente después, con expectativas, ¿no? Porque obviamente lo que pasó con Valle no se va a repetir o no se repite todos los años, pero uno trabaja para que suceda. Trabajando para que pueda mucha gente ir a ver al cine la película y estamos trabajando para que vayan muchos jóvenes a verla al cine. Porque te cuento que hay 29, 30 y pico de equipos entre primera, segunda y tercera división y dentro de todos esos clubes hay decenas de miles de jóvenes jugando en todas las categorías. Cadetes, sub-18, sub-20, sub-23 y ese es el público que yo quiero captar, ¿no? Para que además ellos inviten a sus amigos. Y que los inspire también. Y claro, que se inspire, pero también se genera una cosa interesante donde se une el barrio, el básquet, el deporte, el cine, y eso genera una cuestión energética interesante, circular, ¿no? Claro, una sinergia. Sí. En tus películas abordás momentos muy intensos, tanto, ahí que hablábamos, ¿no? De la política, el deporte, y bueno, quería recordar Rehenes sobre la toma de la embajada en Japón y Somos nuestras montañas sobre el genocidio armenio. ¿Qué te atrae de la condición humana en estas historias? Bueno, en esos dos trabajos, Rehenes estuvo en Netflix, fue mi primera película, digamos que internacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que atravesó fronteras y fue la primera película uruguaya que llegó a Netflix para todo el mundo. Habían ocurrido un par de películas uruguayas que estaban adquiridas por la señal, pero solo para Latinoamérica. Netflix creo que fue la tercera o cuarta película uruguaya adquirida por Netflix hace ya muchos años, estamos hablando del 2000, creo que fue el 2013 o 2014, 10 años. Y fue adquirida para todo el mundo. Se tradujo a 17 idiomas, se estrenó en Perú, el avant premier estuvo en Lima, y Rehenes retrata un hecho importante de la historia contemporánea, además una política exterior y una situación en la cual yo, como uruguayo, tuve mis reparos en a ver cómo iba a ser recibido en este caso por la prensa peruana, por el gobierno peruano, por la sociedad peruana, claro, ¿no? Sí. No sé si recordás, pero en el año 1900, bueno, no quiero decir el año exacto porque se me entreveró, pero 25 años atrás, sin hacer muchas cuentas matemáticas, un grupo terrorista asaltó la embajada de Japón en Lima, donde se celebraba el cumpleaños del emperador japonés, festejado en todas las embajadas japonesas del mundo, 700 invitados en esa residencia y un grupo terrorista de 14 miembros ingresó, irrumpió y ahí se generó el secuestro masivo más largo de la historia. 127 días, 4 meses, 74 rehenes que fueron los que quedaron porque se liberó a la gran mayoría en los primeros días, pero 74 rehenes quedaron cautivos durante 4 meses. Fue la primera transmisión en vivo y en directo que hizo CNN para todo el mundo y tuvo la cobertura mediática más, te diría que más rembombante de la historia porque se instalaron en Lima, en las afueras de la embajada.
canales y agencias noticiosas de todo el mundo. Fue un secuestro, o sea, que fue visto en vivo y en directo por millones de personas a lo largo de todo el planeta, y lo que pasó también que fue el desenlace. Esa película está liberada, para quienes están viendo este programa la pueden ver en YouTube, ponen Rehenes, Federico Lemos, y aparece la película. Igual que la otra que mencionabas, que es otro proyecto, Somos Nuestras Montañas, que tiene que ver con el genocidio armenio, que tiene que ver con... Y no tanto con el genocidio armenio. El genocidio armenio pasa de una manera y sobrevuela toda la película. Lo más importante y que destaco de ese proyecto es el sentido de pertenencia y el amor por la tierra, por las raíces, por el lugar donde uno es, donde están sus ancestros, su memoria, la lucha por preservarse, ¿no? Por preservar su identidad, su cultura, su memoria, y también un instinto de preservarse también de lo que aparentemente sigue latente, y no digo aparentemente, quito ese adjetivo, sigue latente, que es la posibilidad de un nuevo exterminio, ¿no? Un genocidio. El pueblo armenio está rodeado en un enclave muy complicado, y Uruguay tiene una colectividad armenia muy grande. Sí. Si me preguntas por qué esos temas, ¿no?, tan lejanos, Fujimori, el terrorismo en Perú o Armenia, bueno, cosas que quizás no podría explicar en este momento, pero que tienen que ver con una intriga y una necesidad de investigar más a fondo, ¿no? Y también un desafío personal, porque había un montón de obstáculos en cada uno de esos proyectos. También está liberada en YouTube, Somos Nuestras Montañas. Fíjate vos qué lindo esto que te estoy diciendo, Sí, porque estamos hablando, hay gente que lo está viendo, sí. me refiero a invitarlos a que vean, estamos hablando de algo, el que está viendo dice, ay, qué ganas de verla, si la película no está disponible, se queda con las ganas de escuchar. ¿Y te olvidaste? Yo termino de decirte, contestarte la pregunta, pueden verla si quieren, Rehenes en Netflix, en YouTube pueden ver Somos Nuestras Montañas, y eso ayuda mucho, la circulación de contenidos y la posibilidad de poder acceder a eso es importante. Con respecto a esto de que las películas están liberadas en YouTube y accesibles para el público en general, son todas un gran aporte de registro histórico, ¿no? ¿Y cómo fue para vos eso? Ver que ya se liberaron, ¿no? Tomar esa decisión del compartirla. Te lo voy a contar con algo que me pasó en un momento de mi vida. ¿Viste cuando tenés un saquito, una campera que te encanta y la tenés 20 años contigo y no la podés soltar? Y sigue ahí, no la usaste más, se apolilló, tiene olor. En un momento de mi vida empecé a regalar mi ropa, ¿no? Llegaba un momento del año en donde vaciaba y se la daba a mis hermanos, a mis vecinos, y salía a comprarme otras cosas. Empecé a desprenderme, ¿no?, de cuestiones materiales y compartirlas con gente que estaba cerca de mí, que a veces o la podía necesitar más que yo, o lo que sea. Y eso me genera a mí un ejercicio continuo de desprendimiento de lo material a todo nivel, pero también de compartir y de dar, ¿no?, cosas que hacen que ves en el otro, reacciones que a mí me hacen bien. Sí. Cuando libero una película me pasa eso, ¿no? Me desprendo de la ambición de vender, de hacer un contrato millonario y ganarme, no, sé que puede pasar o no puede pasar, pero no voy a condicionar lo primero que puse siempre en mi lista de prioridades. ¿Por qué hago cine? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cuento historias? Para la gente. Entonces, si yo no estoy liberando y compartiendo con la gente lo que quise siempre contar, porque puede haber una variable económica que me lleve... Si no pasó en un corto periodo de tiempo, no va a suceder. Y me parece que también vuelvo a la circulación de energía, ¿no? Hay una interesante circulación de energía que sucede cuando vos liberas un contenido y una retroalimentación con el público que te escribe, te agradece. Yo me acuerdo cuando liberé Valle, entrabas a la página de ACAU y veías, no sé, 1000 mensajes y la mitad eran agradecimiento. Gracias por liberarla. Qué hermoso. Qué lindo que la soltaron. Gracias por soltarla. Se la acabo de mandar a mi mamá, a mi abuela, a mi tío, a mi primo. Que capaz que nunca podrían haber ido a un cine por diversas razones. Pero bueno, entiendo que en muchos casos hay realizadores o gente, productores que no quieren, que sienten que se bastardea el contenido en una plataforma. Entiendo. Bueno,
Es una mirada respetable. también válida, total. Yo Claro. respeto las salas de cine, Sí. respeto las instancias de festivales, de fondos, de cine itinerante, respeto una cadena más o menos tradicional de distribución en donde he trabajado con colegas y con amigos en distintos lugares en donde necesitábamos abrir nuevos espacios de exhibición y de debate y discusión del cine. Este último que te cuento es muy reciente y hay dos corrientes. Yo estoy del lado de abrir los contenidos y respeto a los otros que no quieren, pero bueno, es mi visión y mi posición. Estás preparando el documental sobre los 80 años del Teatro del Verano. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proyecto? Ay, bueno, creo que me tiene tan entusiasmado, pero también estresado, porque cuando agarras... Bueno, pero ya aprendí a convivir con eso, con el estrés. Sí, ya son unos cuantos años, Sí, ¿no? abrazo el estrés, la angustia, las trancas, ¿viste? La hoja en blanco, el momento de isla donde te mirás con el editor y ya te odias. Yo creo que el Teatro de Verano, el primer gran desafío es, ¿cómo contás 80 años de ese lugar? En una película. En una película, con todo lo que pasó ahí. ¿Cómo separás y le mostrás al público que el Teatro de Verano no es el templo del carnaval? Hay gente que piensa que es el templo del rock. Hay gente que lo ve desde un lugar completamente diferente. Lo ve como una boca abierta que mira hacia la ciudad de Montevideo, donde han pasado un montón de cuestiones. Hay gente que no sabe que ahí se abrió con un espectáculo de lírica, que hay muchas experiencias teatrales de todo tipo. Sí. Entonces ahí había como una decisión, ¿no? Bueno, yo voy a contar la historia del Teatro de Verano, pero quiero intentar de que no voy a poder estar con todo lo que pasó ahí. Y los que se enojen se van a enojar. Porque si voy a hacer una película para contentar a todo el mundo, me quedo en casa, imposible. me voy acá a recorrer el Maca, nos tomamos un café y miramos Las la tarde. estrellas. Claro, no. Entonces, bueno, el que se enoje, que se tenga que enojar, pero esta vez como una reseña histórica de lo que es para mí un centro de esparcimiento cultural fundamental en la ciudad de Montevideo. Y a partir de ahí lo celebro. Y a partir de ahí también elijo quiénes van a ser las voces, la musicalidad está siempre presente, pero no hay nadie esperando en particular una película, porque aparte lo he dicho, en donde va a ser una celebración del carnaval o de determinadas cuestiones. Es el teatro, ¿no? Y el teatro tiene sus historias, y eso va a estar ahí. Tendrías que hacer unas... no terminaste con la primera y ya tendrías que estar pensando en la segunda Sí, para contar lo que queda afuera. O la serie. O la serie también. Lo pensé. ¿Querés contarnos algo más? Bueno, no, creo que conté muchas de las cosas que quería contar y además también que sea acá en el Maca. Hace un ratito me encontré con Sebastián y con Pablo Achugarri, que estaba trabajando ahí en un taller y se levantó y me vino a saludar y fue lindo ese momento porque tuve la oportunidad de reencontrarme con él y contarle y compartirle algunas cosas. Por ejemplo, le dije, pensar que vine acá cuando esto era una idea en tu cabeza y lo presentaste y le contaste a 50 que estábamos ahí tomando algo, que ibas a hacer este museo. Y bueno, estar acá a mí me genera mucho placer, mucha satisfacción, poder hablar de esto, ¿no? Contarte cosas cómo empezó el viaje, cómo sigue y venir cada vez que me convocan o me invitan a presentar algo o venir a ver un festival o venir a ver un espectáculo, lo que sea, es como maravilloso. Este centro es algo magnífico. Me parece que todavía no tomamos la real dimensión de lo que es este espacio, Sí. que se va a valorizar cada vez más en el tiempo. Pero para mí es un placer, la verdad estoy muy contento y gracias por la invitación. Y para cerrar, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Me apasiona estar en todos los frentes. No haber aprendido nunca ni saber delegar. Tengo un amigo que anda por ahí que me dice 2x3, soltá, entregá, delegá. Y me gusta tanto estar en el montaje, me gusta tanto estar en la preproducción, disfruto tanto sentarme con el músico, con un Jaime Ross, con un Gustavo Santaolalla, con un Juan Campodónico. Estoy hablando de gente que me dio la oportunidad de sentarme con ellos a componer música de mis películas
y los amigos y las cosas que vas generando. Todo me gusta, todo el proceso. Me gusta estar en todas las etapas porque las disfruto muchísimo. Entonces, creo que por eso me auto boicoteo, ¿no? Y no delego. Digo, no, yo quiero estar. ¿Por qué voy a delegar esto si yo lo disfruto, me gusta? Está muy bien, está muy bien. Gracias por venir siempre que se te ha convocado. Gracias por estar también acá en este espacio también que es Maca al Aire. Y también por tu labor, ¿no?, de dejar memoria en películas de nuestra historia y de otras historias más. Gracias, Federico, por eso. Un placer. Gracias por invitarme. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con lo mejor de la agenda de Punta del Este y de acá, del Maca. A continuación, Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, una experiencia de encuentro con el arte. Conduce Eliana Recchia. Presenta Banco República, nuestro banco país. Hacemos un repaso sobre los próximos eventos culturales, que además pueden consultar en nuestras redes. Instagram, @maca.fundación Pablo Achugarri y @macaalaire, y en la web macamuseo.org. Destacamos que todas las actividades son con entrada gratuita y que algunas de ellas requieren anotarse previamente. Cine, ciclo realizadoras. Un día para soñar, de Eliana Recchia, sábado 15 de marzo, 17 horas. También en el marco de ciclo de realizadoras, La Embajada de la Luna, sábado 15 de marzo, 17:30 horas, con presentación de la productora Cecilia Easton. Jóvenes pianistas, nueva instancia de encuentro, sábado 15 de marzo, 19 horas. Concierto bajo la dirección artística de Raquel Boldorini. En otros espacios de arte, también con entrada gratuita, Expresarte, actividad organizada por la escritora Lorelei Molinelli. Sábado 15, 18 horas, Casa de la Cultura, Piriápolis. En exhibición, Gabriel Chaile. Los jóvenes recordaron sus canciones. Hasta el 20 de abril, en la Fundación Servieri Monsuárez, José Ignacio. Carolina Fontana, Zen, The Landscape of Absence. Hasta el 3 de mayo, en Galería Zipas, Ruta 104, Manantiales. Eduardo Stupía, The Grammatical Landscape. Hasta el 3 de mayo, también en Galería Zipas. Créditos Maca al Aire 2025. Conducción Eliana Recchia. Dirección Sebastián Bednaric. Guiones e investigación Mariana Rantica. Producción Violeta Bednaric. Cámaras Alex Flores y Marcos Rodríguez. Archivos de video Sur Creativa Lorena Larriestra, Nicolás Vidal. Edición Alex Flores y Marcos Rodríguez. Redes Emanuel Dos Santos. Locución Bruno Carballo. Operador de radio Oscar Romero. Operadora de video Sara Bachino. Formato Sebastián Bednaric. Coordinación Alexandra Morgan. Es una realización de En Perspectiva Producciones y Maca, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri.